Ya. Entonces, pero retomando lo que les decía, usar conversión o usar concentración en el fondo es lo mismo, más un tema de comodidad, ¿no? Obviamente en el libro dicen aquí vamos a hacer más con conversión, más con concentraciones totales, porque como lo están haciendo a mano, sobre todo en la época en que se escribió el libro, ¿no es cierto? Tiene mucha diferencia y es bueno seguir sus sugerencias porque ellos ya han sufrido toda esa parte y se han dado cuenta que en cierto tipo de situaciones es mejor usar conversión o mejor usar concentración, está bien. Si estamos usando algo como MATLAB, como les dije, estamos usando a más fuerza bruta, no tenemos que ser tan inteligentes, es un poco paradójico eso, pero ya con cualquiera de los dos va a funcionar bien, ¿ya? Nos va a dar el mismo resultado y los dos van a ser sólidos, ¿no? Van a haber algunos casos donde puede ser una excepción eso, pero es un poquito la lógica, ¿no? Entonces, la otra cosa es lo que les decía, de que cuando hay equilibrios y lo estamos haciendo a mano, recuerdan cuando decimos al comienzo la cinética de reacciones que pueden estar en cierto equilibrio, llegan a un equilibrio, el K1 y el K2 teníamos que amarrarlo nosotros, ¿no? Para poder resolver el sistema, ¿no es cierto? Puedes poner K1 en función de K2, había todo un cálculo previo que se hacía y eso nos permitía graficar las cosas para ver, descubrir cuántas las constantes K1 y K2, eran cosas que hacíamos a mano, ¿no es cierto? En un caso como este, si estamos usando un sistema de ecuaciones diferenciales, ya no me preocupo de poner los límites termodinámicos. El sistema de por sí cae en esas condiciones de límites termodinámicos, dado que nos hemos dado todos los datos de las constantes K, etcétera, que están presentes. Entonces, ya no es mucho más simple cuando usamos fuerza bruta en cierta manera, ¿no? Lo que también es una pena, como alguna vez hemos comentado, pero es más un tema práctico y en el fondo la respuesta sería si usamos algo como MATLAB, da lo mismo prácticamente. Por lo menos hasta ahora no he encontrado un caso donde digáis mejor así o así, ¿no? A veces para programar es más simple también, ¿ok? Y si estamos usando papel y lápiz, entonces hay esta preferencia de usar mejor concentración o mejor conversión, pero es poco por la experiencia que se tiene con este tipo de ecuaciones y en ese sentido es mejor seguir el consejo del libro porque ellos lo han hecho siempre a mano, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la respuesta, ¿no? Sí, no sé si les Gracias, deseo. doctor. Ok. Y bueno, una pregunta más. ¿Puede darse un caso, no sé, medio raro, que es tener una reacción en paralelo de A que produzca P y R, pero al mismo tiempo que sea reversible con ambos y el R, por ejemplo, sea endotérmico y el P exotérmico, digamos? ¿Puede darse? Puede darse sistemas así, son más elaboraditos, ¿no es cierto? Eh, o sea, que A produce P y R, A está en equilibrio con P y R, correcto. Y uno es exotérmico y otro es endotérmico. Es perfectamente posible, sí, no habría problema, ¿no? Lo único que cambiaría sería los delta H de reacción, doctor. Cambiarían los deltas de reacción, ¿no es cierto? Y habría que ver, porque en sistemas como este va a ocurrir cosas interesantes, porque si es exotérmico y endotérmico, ¿no es cierto? Depende cuánto es para que la reacción se aumente su temperatura o baje la temperatura, y eso a su vez va a cambiar la relación de equilibrio, y eso va a dar una cinética que puede ser compleja a nivel micro, pero macro sería simplemente que A produce P o A que produce R, porque el efecto exotérmico-endotérmico de la reacción reversible haría que la reacción normalmente tienda hacia un lado o hacia el otro lado y podríamos empujar el sentido de la reacción cambiando temperaturas. Eso es perfectamente posible, ¿no? Ahora hay sistemas de que tienen cinéticas mucho más complejas y eso crea sistemas que son oscilantes, ¿no? En el sentido de que A produce P, pero luego se vuelve A, se vuelve a volver P, luego se queda como P, pero después vuelve A y empieza a oscilar así. Claro que no es para siempre, ¿no? Pero hay unos ejemplos muy bonitos, incluso que cambian de color y hacen locuras, básicamente, donde es azul, no es rojo, es azul, ahora se vuelve rojo, ahora parte azul, rojo, y empieza a haber unos cambios, así que parece que fuera todo un efecto de animación nada más, pero hay varias reacciones así que tienen nombres incluso porque son famosas por eso, y cuyas cinéticas son mucho más complicadas, ¿no? Entonces, son reacciones oscilantes, básicamente, y... y corresponden a sistemas de este tipo, ¿no? Pero es posible hacerlo. Ahora, lo bueno con lo que estamos viendo acá es de que la solución a estos problemas, obviamente, este tipo de sistemas es bastante simple también, ¿no? Bastante simple, digo, algunas de ellas más célebres, por ejemplo, hace un par de años, una de ellas que es bastante conocida, recién han podido descubrir, han podido calcular sus constantes cinéticas, porque como ecuaciones son simples, pero resolverlas no siempre es fácil, ¿no? Okay, no sé si hay alguna otra pregunta sobre estas cosas anteriores.
No hay, ok. Entonces vamos a volver al problema que les di. No sé si pudieron verlo un poquito, si pudieron jugar un poquito con ese problema. Sí, doctor, pero a mí el CP me salía excesivamente grande, entonces, ¿Ya? como me A ver, salía ya, como me salía excesivamente grande, la única explicación de que baje tanto la temperatura era que se quitaba calor en mi caso, en el caso con un CP tan grande. ¿ya? Ok, Entonces, ahí sí, veremos. Puede que haya sido también un error mío porque les he contado muchos problemas. En vez de problema, pongo datos y luego empiezo a cambiarlos para ver si es una situación donde sea más claro el cambio que está ocurriendo, etcétera. Y eso hace que a veces me olvido de un valor o uso valores anteriores que no eran válidos para el sistema y sale un desastre. Ocurre. Entonces, retomamos el problema que estaba acá, ¿no es cierto? Tenemos dos reactores, uno de 5, otro de 8 litros. Tengo aquí Q1 que es 240, Q2 que es 18 kilowatts, tengo un caudal que está pasando por acá que es 2 litros por minuto, la concentración inicial es 2 molar, ¿no es cierto? La temperatura aquí en que estamos alimentando es 20 grados. Aquí hay otra temperatura, pues se ha roto el termómetro, ¿ya? Aquí hay una reacción, aquí está saliendo a 55,5 grados, aquí está entrando a 60, gracias a este Q que hemos puesto, está en una reacción y está saliendo aquí a 33,2. Tengo un delta H que conozco que es de 270 kilojoules por mol. Vamos a suponer una densidad constante de que es 1 kilogramo por litro y queríamos saber todo. K sub 0, la energía de activación sobre R, cuánto es la conversión que tengo de X, maximizarlo cambiando valores, poner en paralelo, poder jugar un poquito sobre el sistema, ¿no? Ahora, normalmente el CP, estamos calculando no el CP de A ni de los productos, ni siquiera sabemos qué productos hay, ¿no es cierto? Estamos suponiendo que es un solo producto, no estamos calculando esos valores porque están solventes, no sabemos qué solvente es, simplemente estamos hablando del sistema, ¿ya? Y estamos suponiendo acá que básicamente el CP acá sin reaccionar, a medio reaccionar o con todo lo que ha podido reaccionar no está cambiando, estamos manteniendo constante, a pesar de que la composición y la temperatura está cambiando, ¿ya? En muchos casos es razonable, sobre todo cuando son sistemas que están bastante diluidos, porque el CP está gobernado por el solvente. En casos como este, si sabemos qué solvente es, entonces se llama, el CP del sistema prácticamente es el CP del solvente, porque el efecto de la concentración de la sustancia no tiene mucho efecto, ¿no? En otros casos hay un efecto un poquito más grande, lo más práctico es medir el CP y no hacer tanto lío. En este problema habíamos supuesto, ¿no? Ahora acá, obviamente, está en 20 grados, así no sé cuál es la temperatura, por lo tanto, el dato de Q que tengo, ¿no es cierto? No me permite, porque tengo dos incógnitas aquí, no sé la temperatura ni sé el CP, no me sirve para nada ahorita este momento. Acá sí, en cambio, es diferente, ¿no es cierto? Sé que está saliendo a 55 grados, está saliendo a 60, y eso tiene que corresponder al Q2. El Q2 que estamos metiendo, que es de 18 kilowatts, tiene que ser igual a los 2 litros por minuto o 2 kilogramos por minuto que está entrando. Ah, está por minuto, quizás por eso están los datos, ¿no? sí, doctor, Eh, exactamente por eso, es porque por como eso, está ¿ya? por minuto, sale Sí. súper grande, entonces Sí, no. sí, tiene toda la razón. Sí. Lo que pasa es que puse 2 litros por segundo y después dije, pero un reactor tan pequeño que tiene, ¿cuánto tenía? 5 litros, estaba 2 litros por segundo, no va a estar nada de tiempo aquí, la conversión se me va a caer mucho. Y le puse minutos y aquí tendría que haber corregido esos kilowatts a minutos que no he hecho. Ahí está, es la razón. Y lo que es el problema de inventarse un problema y como los resultados salen medio raros o valores muy pequeños o muy grandes, porque me salía, creo que la conversión era total o casi no había conversión, entonces tengo que cambié eso, le puse por minuto y no corregí esto, perdón, es mi error entonces, ¿ya? Mantenemos por momento 2 litros por segundo o tienes que modificar esto para que sea 60 veces más grande los Qs, perdón, entonces es error mío, ¿ya? Les estoy contando cómo yo pensé que habría que resolverlo. Por lo que usted ha resuelto que salgan nombres muy grandes o muy pequeños, es correcto lo que ha hecho, entonces no tenga pena. Quería que le salga un resultado más interesante, entre comillas, ¿no? Cuando me ocurre algo. Porque estamos en un sistema donde casi no hay reacción, es OPA, ¿no? Y si hay un sistema donde ya todo reaccionó al comienzo, para que continuar con esto. Entonces, es problema de inventarse, de modificar un problema a medida que uno lo va creando, ¿no? Que siempre no termino enredándose, por lo menos yo termino enredándome, ¿ya? Supongamos que sea 2 litros por segundo, perdón por ello. Entonces, como yo tengo que es 18, voy a decir que 2 por un CP, por la diferencia de 60, donde está 60 menos 55,5, es igual al CP de este sistema, y me salía un CP de 2. ¿Sí?
el CP que tenemos en este caso. Teniendo ese dato, volviendo acá, voy a poder calcular cuál es la temperatura que tenía en este punto de acá, ¿no? Ahora, pasamos al siguiente punto directamente. Entonces, tenía lo que teníamos acá, ¿no es cierto? 18 es 2 por CP, por otra orden, no sé si 2 estaba mal, me da un CP de 2. Con el siguiente, atacando el siguiente punto, donde tengo un Q1 que conozco, puesto que 240, tengo el 2, el nuevo CP que acabo de calcular, me sale T menos 20, este T me salía 80 grados. Entonces, ahí era coherente todo esto, ¿eh? Para saber cuánto la conversión acá, ¿no es cierto? Hago un balance de calor sobre el reactor. Obviamente, el hecho que era 270 positivo nos daba dando indicios que era endotérmico, ¿no es cierto? Notan que en este caso de acá no podemos saber si era endotérmico o exotérmico. Entonces, el delta X va a ser CP delta T sobre el delta H de reacción. Ese delta X1 que corresponde a este primer reactor es el CP de 2 por la diferencia de temperatura que va de 80, como estaba entrando, a los 55, como están saliendo, sobre los 270, me da una conversión de 0,18. ¿no? Y luego para el siguiente, aquí va a ser X2 menos X1, porque es el cambio de conversión en este de acá, es el 2 por 60 menos 33.2 sobre 270, me da 0,19, lo que hace que X2 es de 0,37, que está saliendo al final, ¿no? Porque al comienzo no teníamos el valor de X2, sino X2 menos X1, por supuesto. ¿no? Entonces, acá nos está dando la conversión total de este trencito, que es de 0,37. ¿no? Ahora, teniendo esos datos, yo puedo empezar a atacar la cinética dentro de cada uno de los reactores. Si hago un balance de masa sobre el primer reactor, tenemos obviamente que V sobre FA sub 0 es X sobre la cinética en el 1. El volumen lo tengo, FA sub 0 lo tengo porque tengo un caudal y tengo concentración. El X lo acabo de calcular, es 0,18. El valor de R como un número, que es la cinética en las condiciones en que está saliendo, se obtiene. Lo mismo hago con este otro, que son las condiciones de la cinética en este otro punto. Eso hace que tengo dos cinéticas, ¿cierto? Que van a estar expresadas como un K sub 0 exponencial de energía de activación sobre temperatura, A sub 0 1 menos X. Como tengo estas diferentes temperaturas, dividiendo el R1 en este reactor contra el R2 en este otro reactor, ¿no es cierto? Me va a hacer que desaparezca el A sub 0, va a desaparecer el K sub 0, los X conozco en cada uno de los sistemas, ¿ya? Y con eso puedo despejar con un poquito de álgebra cuánto es la energía de activación. Y luego, teniendo la energía de activación y usando solamente en el primero o solamente en el segundo, puedo despejar cuánto es el valor de K sub 0, y con eso tengo la cinética, la expresión cinética completa, con su K sub 0, energía de activación, y tengo, gracias a estos dos efectos. ¿sí? Ahora, el siguiente punto era maximizar, ya no lo he puesto acá, pero es bastante obvio que si la máxima es 80, estaba funcionando bien, me convendría cambiar este Q de acá, cambiar la resistencia para que suba también a 80 grados y tener conversión en este otro de acá. La otra cosa era ver qué pasaba cuando intercambiábamos, pues que ahora tengo la expresión cinética, si los cambiaba para que esté el grande primero, el pequeño después, o los pongo los dos en paralelo con diferentes caudales, ya nos da para jugar, ¿no es cierto? Intuitivamente, ¿cuál creen ustedes sería la mejor opción? Mantenerlo en 100 serie, y como está, invertir, hacer que el primer reactor esté acá y el segundo reactor esté después, o ponerlos en paralelo. ¿Cuál creen ustedes intuitivamente sería la mejor opción? Doctor, si es que tuviéramos la libertad de manejar los ingresos del calor a nuestros calentadores, Sí. ¿podríamos decir que es indistinto? No, porque efectivamente aquí está entrando a 80 grados y aquí también estaría entrando a 80 grados, pero aquí está virgen, o sea, tiene concentración de 2 y X es 0. En cambio, aquí ya tengo una conversión que no va a poder ser mejor que este X1 que obtenemos de 0,18, porque ya estaba a 80 cuando entró, ¿no es cierto? Entonces, como está un tiempo corto, tengo una conversión que no es muy alta, ¿no es cierto? Acá subirlo a 80, este segundo voy a poder mejorarlo mucho, ¿sí? Pero máximo tenéis que llegar a 80, y luego la opción es tener una cuestión que está muy concentrada, que entra un volumen pequeño y después, o más diluido, un volumen más grande, o hacer al revés, que un reactor grande entre la concentración pequeña y un reactor pequeño entre un sistema donde la conversión es ya más avanzada. Entonces, es el dilema que tendríamos que plantear en este caso. Entonces, doctor, ¿sería válido hacer las curvas que hacíamos antes en el anterior parcial, tomando diferentes temperaturas dentro del reactor para hallar diferentes conversiones y Rs, graficar esa curva y en base a eso hacer la derivada y optimizar dónde va el primero, dónde va el segundo?
Parcialmente sí, o sea, si fuese en tubular sí tiene un efecto. Recuerden que con el reactor mixto no necesito hacer eso porque es la condición final inmediata la que cuenta en un caso como este, ¿no es cierto? Entonces, basta con que yo sepa que aquí la conversión es 0,18, calculo la cinética en 0,18 y es el valor que tengo, no va a cambiar, no hay una línea de operación en el sistema mixto, es Ah, directamente verdad. entra y son las condiciones de salida. Entonces, eso hace que el mixto sea todavía más simple de calcular, no tengo que calcular dos curvas de isovelocidad. Si hubiésemos canjeado ese reactor por un reactor tubular que puede ser más eficiente, nos estamos dando más trabajo porque efectivamente ahí tengo que calcular diferentes puntos e integrar porque la cinética estaría variando a lo largo del reactor tubular, por supuesto, ¿no? Entonces, doctor, quizás convendría el más grande primero. Intuitivamente yo pienso que sí, pero creo que habría que hacer el cálculo para estar seguro cuál es la mejor opción, ¿no? Pues recuerden, hay un óptimo en el reactor mixto, ¿ya? Que corresponde al lugar donde la pendiente es igual a la diagonal que tenemos, y basta con que ese óptimo esté más cerca de esta cosa o el sistema contrario para que cambie toda la conclusión. Entonces, lo más prudente ahí sería efectivamente hacer el cálculo para poder ver cuál conviene más, ¿no? Doctor, en el Doctor, caso, perdón, seguí. doctor, en el caso de cambiar los calores o modificar Sí. eso, lo del manejo de las temperaturas en la parte del medio, ¿tendríamos más variables? Tal vez. O Eh, sea, no conoceríamos las temperaturas. En realidad no, porque recuerden, en este caso tengo un límite de 80 grados y siendo irreversible y endotérmico, no hay discusión que tienen que entrar a 80 grados. La cosa más inteligente que puedo hacer es permitir que entren a 80 grados. Si es exotérmico, ya tengo que calcular cuál es la temperatura porque tiene que llegar a 80 grados, ahí cambia la cosa, ¿no? Pero en este caso, los dos los voy a poner a 80 grados, ¿sí? Ahora, teniendo los datos en 80 grados acá, ¿no es cierto? Teniendo el CP y conociendo el detalle de la reacción, el grado de conversión que puede lograrse ya se conoce en cada caso y, ¿y dónde estamos? O al revés, viendo directamente en esta parte de acá, pero aquí para tener la cinética al final tengo que ver cuánto es la conversión. Entonces, necesariamente tengo que usar mi balance de calor para saber cuál es la conversión posible en cada uno de los casos y tomando eso y la cinética, ver qué volumen necesito o teniendo el volumen, etcétera. Ver cómo lo voy a adecuar ese sistema, ¿no? Doctor, como consideración, si hubiéramos metido más calor en el calor 2 y hubiéramos vuelto a llevar nuestra reacción a 80 grados, que es la temperatura máxima, Sí. posiblemente tendríamos menor conversión, pero mayor velocidad de reacción, ¿no? Sí, pero es contradictorio. Si tengo más velocidad, necesariamente voy a tener mayor conversión. Perdón, mayor. Sí, sí, correcto, porque va a estar más caliente en promedio el sistema acá, ¿no? Entonces eso va a hacer que la conversión va a ser más grande. Sí, es automático, sí. Y como, bueno, otra cosa que estamos asumiendo es que los reactores están funcionando de manera diabática, ¿no? Correcto. En este sistema necesariamente están de forma diabática. Ahora, el momento que están en condiciones no adiabáticas, que hay un flujo de calor, yo tengo que expresar cuál es ese flujo de calor, ¿no? Que Típicamente es sí. eso le quería mencionar, doctor, resolviendo como con el CP como usted lo dio, Sí. salía que en realidad la reacción terminabas con una conversión de 1 en Sí. cuestión de 5 grados, 6 grados. Ya. Entonces, como 20 grados eran refrigerados solo porque sí. Entonces ese era mi dilema porque como no sabía cuál era la utilidad de eso. Correcto, no, es todo por culpa de este caudal que al último momento lo cambié de 1 a 2, sí, a 2 por minuto, ¿no es cierto? Es por eso, pues, ya perdió coherencia mi problema, fue porque simplemente decidí ponerle un flujo un poquito más lento acá, entonces ahí se arruinó totalmente, ¿no? Tienes razón, ¿no? Porque Y la si idea fuera era de que, 2 litros, claro, en realidad la conversión está siendo baja porque el reactor también es pequeño, ¿no? Para el flujo que estamos manejando. correcto, eso sí, ¿no? Pero otra vuelta, ¿cuál fue el problema? ¿Qué observó usted? Otra vez, para ver si entendió bien lo que estaba comentando. No, Perdón, que la reacción por la pendiente que nos da, ¿ya? la reacción se desarrollaría completamente en 5 grados en el primer reactor. Ya. Entonces,
Entonces, si fuera adiabático, la temperatura de salida sería 75, por decir. Pero como está Ya, haciendo 55,5, yo estaba asumiendo que se está retirando calor para llegar hasta 55, pero no tenía mucha lógica haciendo una reacción endotérmica. correcto, correcto. Sí, ya, sí, creo que es por un tema numérico más que todo. Aquí en el delta hay que cuidar de que no estemos mezclando, poniendo al revés los valores, ¿no? Porque si bien ¿se llama? La temperatura de salida es 55,5 y aquí entró a 60, ¿no? O algo así era, no, ese es el planteamiento aquí que hemos hecho acá. En este caso de acá, ¿no es cierto? Está saliendo 55 y entró a 80, pero no pongo 55 menos 80, sino al revés, porque es el calor total que está, ¿no? Que se está absorbiendo en el sistema, ¿no? Hay a veces problemas de signo, ese detallito hay que cuidar, no sé cómo lo habrá hecho exactamente, pero otra vuelta, aquí es donde la peleé yo al cambiar el caudal, ¿no? Que también de paso me cambió el CP, porque el CP tenía que salir 4 originalmente, entonces como que se desmoronó mi problema porque cambié un dato y me olvidé de ajustar los demás. Lo hice varias veces y fui ajustando, pero una vez me olvidé, una vez ajustarlo correctamente y ahí es donde se me fue. Pero tiene razón, ahí no era coherente, ¿no? Ahora, dentro, un poco relacionado con lo que usted dice, puede que en sistemas como estos, no sean adiabáticos, estemos metiendo, sacando calor. Si es calor que está saliendo, entrando por convección, conducción, etcétera, tengo una fuerza motriz que es un delta T, que puede ser un valor diferente y que a veces complica mucho el cálculo, eso habría que ver. Si es una resistencia, porque podemos poner también una resistencia aquí que vaya calentando a medida que va avanzando la reacción, eso también puede ser una opción interesante, porque en el caso de una resistencia es un flujo constante de calor independientemente de la temperatura a la cual está esto, entonces ahí sí puede darse un sistema de ese tipo, ¿no? Eso, Ya, o que doctor. se está vaporizando, ¿no? Y el solvente que se está yendo, que habíamos visto también como un sistema para enfriar, que puede ser válido, ¿no? Doctor, por ser endotérmica, podríamos intuir que adicionando directamente calor al reactor mejoraría nuestra conversión. Sí, sí, claro que va a mejorar, porque automáticamente la temperatura aquí va a estar más caliente, va a ser una temperatura un poquito más alta en todo caso, y eso va a hacer que la cinética va a ser más rápida y por lo tanto en un volumen dado y con caudal dado la conversión va a ser mayor, por supuesto, ¿no? Ahora hay que ver cuántos es, si se a la mano nos pasamos los 80 grados que se invita, o puede que se vaporice el solvente, otra vuelta, hay que poner en contexto lo que está ocurriendo, pero en términos generales es casi verdad absoluta de que si aumentamos la temperatura, la velocidad de reacción aumenta, ¿no? A menos que se Gracias, está doctor. acercando a equilibrio, ese tipo de cosas, ¿no? Equilibrio termodinámico, excepciones que conocemos, pero en forma general es verdad eso, ¿no? Okay. No sé si hay otras preguntas sobre esto. Doctor, esa parte del 80 menos 55,5. Sí. Okay. Es nuestro balance de calor, que recuerdo que hemos visto acá para las reacciones. Y en un sistema dado, ¿no es cierto? El delta H de reacción por la cantidad que ha reaccionado es calor que aparece, ¿no es cierto? Que se ha generado por la reacción o consumido por la reacción. ¿Qué pasó con ese calor? Se queda en el sistema, ¿ya? Entonces CP por delta T. Es un balance de calor simple en nuestro sistema y es lo que estamos haciendo acá. Eso hace de que que se llama el delta T acá se refiere a, como estamos con flujo en este caso, que está entrando a 55,5 grados, está entrando a 80 grados y está saliendo a 55,5. Entonces, la cantidad de calor que está marcado por esta diferencia, dividido entre 270, corresponde a la conversión, porque cuando se convierte 0,18 moles, 0,18 moles que han reaccionado liberan 0,18 por 270, que es el delta H de la reacción. ¿Y qué se hizo con ese calor? Pues el flujo, con su CP y todo, por unidad de kilo, lo que sea, incrementó bajó su temperatura de 80 a 55,5 grados, o al revés, que sea exotérmico o endotérmico, ¿no? Entonces, es lo que estamos diciendo acá, es un balance de calor simple nada más, ¿no? A pesar que está dentro de un reactor, o sea, hay un montón de cosas alrededor, es un simple balance de calor, nada más. Ya, ¿Sí? y también mencionó en el caso de que sea exotérmico, Sí. mencionó que no recuerdo bien qué cosas cambiarían. Claro, o sea, cambia de que
estos 270 grados no son calor que está desapareciendo en el sistema y que está haciendo que de 80 grados se enfríe a 55, es calor que se está liberando en el sistema, ¿no es cierto? Y que va a hacer de que si este entró a 80 va a salir más caliente. Pero, por la simetría del planteamiento, si este fluido hubiese entrado a 55.5 y la reacción hubiese sido exotérmica con 270, tendría que haber salido a 80 grados, ¿no? Entonces, voy a tener que 55 menos 80 sobre menos 270 por 2, me va a seguir hablando de 0,18 de acá. Cambia el sentido de esto y cambia el signo acá, en otras palabras, no cambió nada, ¿no? Ya, gracias. Doctor, ¿cómo cambia nuestro balance de calor si es que asumimos otro orden de reacción o otro mecanismo? Digamos que hay reacciones en paralelo dentro de nuestro reactor. En este caso, como hemos puesto en función de conversión, es la conversión que estamos logrando en el sistema, ¿no es cierto? Es global, no está relacionado con la cinética. Ahora, viéndolo de esa forma, ¿no? Pero lo importante es recordar lo que teníamos acá, no lo tenemos acá, está en el sistema. Mi balance de calor tengo que hacerlo para un sistema cualquiera, diciendo de que hay un flujo que está entrando acá, con su CP, con su temperatura, con su cantidad de calor. Acá hay calor que se está generando. Eso de generación depende ahí sí depende de la cinética. Entonces voy a poner que va a ser la cinética de la reacción por el volumen, ¿ya? Para que sea por moles por tiempo, multiplicado por la conversión que tenemos, que nos va a dar cuánto, ¿se llama? Multiplicado por el calor que libera la reacción, y ahí estamos tomando en cuenta el tema de la cinética que está presente acá. Y eso tiene que ser igual al calor que se está acumulando en el sistema, más el calor que se está eliminando aquí con el fluido que está saliendo. Entonces, ahí voy a poner el valor de la cinética de la reacción, ¿no es cierto? Y eso sería lo que estamos viendo, ¿no? Pero aquí yo tengo una duda. Al expresarlo en términos de fracción que ha reaccionado, ¿no es cierto? Cuando la fracción es 1, es todo el delta H que se está liberando y no depende, va a depender dado el volumen y el tiempo que está de la cinética, pero si decimos que todo se ha convertido, independiente que sea orden 1, 2 o cualquier otro orden, si todo se convierte, la cantidad total que libera es la cantidad total del delta H de la reacción. Por eso que aquí está escrito de una forma que estamos obviando usar el término de la cinética, ¿no? Ahora, si estamos viendo, por ejemplo, un reactor donde es tubular, queremos ver algún otro detalle en estado no estacionario, tengo que tener incluido dentro de estas expresiones de balance, tiene que estar incluido el tema de la cinética, que sea orden 1, 2, que sí va a tener un efecto, ¿no? Acá, como estamos viendo, simplemente como la conversión que ha habido, dado el volumen y el tiempo que están, entonces desaparece básicamente la cinética, porque no me está interesando el cómo llego allá, sino dónde está el allá, ¿no es cierto? En cierta manera. La cinética nos está trazando el camino, ¿no? La cinética, cuán rápidamente usted corre para ir desde su casa a la universidad, va a depender de un montón de las pendientes, etcétera. Ahí la ecuación estamos tomando como ecuación diferencial. Podemos hacer un delta total, es decir, el tiempo total para llegar a la católica, y no me estoy preocupando cuán rápidamente corren los diferentes tramos, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo es este efecto global, el delta directamente, no las variaciones en el tiempo, sino el delta total, que implica que cuando se convierte en esta fracción, se libera una cantidad de calor que depende de esa conversión que se tuvo, ¿no? Notan que a partir de esto, no puedo deducir yo ni el volumen ni el tiempo de reacción, es simplemente un balance de calor independiente de eso, por eso no aparece cinética en esta expresión. ¿Sí? O sea, doctor, lo que usted nos decía, una ecuación de estado directamente. Correcto. Gracias. Doctor, y si, bueno, si esta pregunta habría sido tal cual como está escrita, pero en el examen, sí, donde ya hay que resolverlo como está planteado, sí. En ese caso, nuestra conclusión sería que nuestro técnico está haciendo sonceras, ¿o no? Porque es que justo acabo de hacer el cálculo de nuevo, doctor, y claro, por la pendiente tan grande que se tiene por el CP sobre el delta H, sí. la conversión, por eso lo que le decía, ocurre, la conversión es 1 cuando la temperatura es 77 grados. Entonces, 22 grados ahí, desde 77 hasta 55 estaríamos extrayendo del sistema. Entonces, como en un examen, ¿qué cosas podríamos decir o qué cosas se pueden sacar? Solo se puede, lo único es que el técnico está haciendo sonceras o algo más.
Claro, o sea, llegar a esa conclusión en base a los datos que usted ha sacado, que los ha sacado en forma coherente, en base a los datos que usted tenía, está perfecto, está muy bien respondido, ¿no es cierto? Podemos decir, no era necesario calentar tanto, ni siquiera necesitamos dos reactores, hay que vender esto, ¿ok? Es una conclusión totalmente lógica, totalmente correcta, que vale su 100% de punto, porque en base a los datos que usted tenía, llegaba a una conclusión adecuada, ¿no? Ahora, que diga que el técnico es tonto o mejor, el administrador debería haber vendido esto, son interpretaciones y las dos son igual de válidas, no había ningún problema con eso, ¿no? Y por Sí, último, doctor, un poquito de sí, aclaración en cómo calcular el K sub cero y la energía de activación, por favor. sí. Un poquito nos Ya. puede aclarar eso. Ok, entonces dijimos, es la expresión que tenemos para un reactor mixto. Nos queda 8 minutos, 9 minutos. Okay. Es la expresión cinética que se llama para un reactor mixto, ¿no es cierto? Reconocen el B sobre F a sub 0 es X sobre E. Dado que estoy llevando uno o el otro reactor, tengo sus volúmenes, el flujo molar es el mismo en todos los casos, las conversiones del X1, el X2 aquí los conozco, ¿no es cierto? La única incógnita es R. Entonces voy a decir aquí, el R de acá vale 5 y el R de aquí vale 3, por decir números redondos simples, ¿no es cierto? Voy a calcular el valor de R en los dos casos, ¿sí? Que van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque los volúmenes son diferentes, las conversiones son diferentes. Si coinciden los dos, es más mala suerte que otra cosa, pero son dos valores R diferentes. ¿Ya? Entonces, el R1, que calculo aquí que es un número, sabemos que es K sub 0 por exponencial de energía de activación sobre RT por la concentración A sub 0 por 1 menos X. Es lo que sabemos sobre el valor que debería tener la cinética en este punto de acá. ¿Ya? Lo mismo puedo decir para el R2, en este caso, cuánto es la velocidad, dado con el mismo K sub 0, otra temperatura, porque normalmente está otra temperatura aquí adentro, y la conversión es otra porque es otra. Entonces, tenemos la cinética en el punto 1 y el punto 2. Son dos cinéticas con concentraciones diferentes y temperaturas diferentes, de una misma reacción, por supuesto, ¿no? Ahora, comparando el R1 con el R2, ¿no es cierto? Vemos que hay hay dos incógnitas, el K sub 0 y energía de activación. Las temperaturas en los dos casos son diferentes y las conversiones son diferentes en los dos casos. Entonces, por ejemplo, si divido R1 entre R2, K sub 0 se va a eliminar porque es constante, A sub 0 es lo mismo, se va a eliminar, ¿cierto? Tengo una proporción de números que está dada por una proporción 1 menos X la conversión en el primero, 1 menos X la conversión en el 2. Mando a dividir a la relación de Rs y tengo un número básicamente que es exponencial de energía de activación de RT sobre energía de activación en el segundo caso. A partir de eso ya el resto es, se llama? Es un despeje algebraico para sacar la energía de activación. Teniendo la energía de activación y volviendo a uno o al otro caso, ¿no es cierto? Tengo la ecuación de la única incógnita es K sub 0 y eso hace de que reemplazando a sub 0 los valores que faltan, puedo despejar tanto la energía de activación como el valor de K sub 0. Si los datos que está utilizando están equivocados porque usted se equivocó, como en este caso yo me enredé los valores y tengo valores que no son coherentes, voy a encontrar que el K sub 0 no son iguales en los dos y ahí puedo darme cuenta que había un error en los datos o que yo al resolverlo me equivoqué en algún número. Es posible también, ¿no? Entonces, pero en el caso en que estaba diseñado me iba a salir obviamente los dos valores. ¿De cómo sé eso? Porque empecé al revés. Me di un valor de K sub 0 en energía de activación, calculé, fui hacia atrás para encontrar los valores, pero después, como salían valores muy pequeños, como se había comentado en cambios de temperatura aquí, cambié los caudales y no es la corrección que correspondía acá, ¿no? Entonces, ese es el detalle del error mío, básicamente. Pero esa sería la forma en la cual, teniendo dos Rs como números nada más, yo puedo despejar K sub 0 y energía de activación. Lo ideal es tener más para poder corregir errores experimentales además, pero con 2 puntos yo ya puedo saber despejar K sub 0 y energía de activación. Y justamente bueno, si en un caso hipotético que hubiera sido reactor de flujo pistón y hubiéramos logrado calcular la E, el R, todo, Sí, asumiendo como que ya estamos en el punto 5, podríamos tomar las temperaturas en cualquier punto del reactor, ¿verdad? claro, por supuesto. Por supuesto. Ya, O sea, al si esto fuese un reactor tubular, sí, sí, o, sí. okay, Si, claro, si si fuese un todo eso reactor fuera un tubular, reactor tubular. yo pongo un sensor en dos puntos diferentes, ¿cierto? Puedo medir la temperatura y la conversión en los dos puntos y a partir de eso puedo deducir cinéticas, K sub 0, todo lo puedo volver a calcular. Con la dificultad que a ratos tengo que integrar, que a ratos es un fastidio, pero aparte de eso, perfectamente podemos resolver. Ya, doctor. Okay. Me quedan simplemente... ¿Pero?
Doctor, disculpe, la temperatura para hacer la resolución del casero y la energía de activación tiene que ser o ambas de entrada o ambas de salida, es indistinto. No, es la de salida, porque recuerden, las condiciones dentro del reactor son idénticas a las condiciones de salida. Ese es el principio de mezclado que estamos teniendo acá, ¿no es cierto? Que usamos desde unidades 1 para balance de estado no estacional. La conversión que hay aquí es la misma conversión que está acá. La temperatura de esto es la misma temperatura de salida, porque lo que está saliendo es representativo de todo lo que está acá. O si quieren, la masa de esto es tan grande que lo que está entrando aquí inmediatamente ¿sabe? Adquiere las condiciones dentro del reactor. Es la aproximación que estamos haciendo. Ahora, si el sistema no está bien mezclado, hay zonas muertas dentro del sistema, eso ya no es verdad, y en realidad puedes cuantificar o caracterizar qué tan bien mezclado está el reactor. Es otra aplicación que tiene esto, pero básicamente temperatura y composición son de salida, son las composiciones de temperatura del sistema en el reactor mixto. Eso es por principio. ¿Sí? Gracias, doctor. Lo que me faltaba era una pregunta que me hizo unas compañeras ayer que se refería a este problema, así que rápidamente lo vamos a hacer, donde tenemos una mezcla de 90% de A, nos da 45 moles por litro, y 10% de una impureza B, vale 5 moles por litro, son las concentraciones. ¿Sí? Queremos preparar una mezcla que tenga una relación A y B que sea de 100 a 1, en otras palabras, queremos que A se aplaste a B prácticamente. ¿Ya? Y para ello estamos añadiendo un componente D que reacciona con A un poco lentamente y reacciona con B más rápidamente, de hecho 7 veces más rápido. Ahora la pregunta es, ¿cuánta es la cantidad de D que tenemos que añadir para obtener la mezcla deseada, ¿no? Entonces, primero obtener D, y luego podríamos añadir a este problema una pregunta de cómo calcularíamos en cuánto tiempo la solución que estaba con 90A a 10% de B llega a estar a 100 a 1, la proporción de A a B, ¿no? Entonces, esa era la pregunta, y obviamente es un problema de dos reacciones que son en paralelo, ¿cierto? Desde el punto de vista de D son reacciones en paralelo, y lo que haríamos sería lo siguiente, simplemente expresamos la expresión cinética para la variación de A, lo mismo para la variación de B, ¿no es cierto? Y si hacemos la variación de A respecto a B, puesto que A está reaccionando más rápido o más lentamente que B, obtenemos esto que es A sobre 7B. Nota que la cantidad de D desaparece y me queda simplemente un sistema donde un séptimo de A sobre B. Haciendo productos cruzados, obtengo 7 de A sobre A es igual a dB sobre B. Resolviendo, ahora puedo resolver esto fácilmente. A varía desde 45 hasta una condición A. B varía de 5 hasta un valor B. Tengo aquí la solución, ¿no es cierto? Poniendo así internamente aquí, sacando el antilogaritmo, obtenemos una cosa como esta, ¿no es cierto? A al final tiene que ser, perdón, B al final tiene que ser la centésima parte de A, entonces de B sobre 5 lo he vuelto A sobre 100 sobre 5. A puede pasar a dividir, era A a la 7, se ha vuelto A a la 6, y aquí tengo 45 a la 7 sobre 500, me va a salir que A va a ser 30.12 y B va a ser 0,3012. Entonces, de esa forma puedo encontrar las concentraciones de finales de A y B. ¿Cuántos tuve que poner de D sub 0? Obviamente D se consumió en relación estoquimétrica 1 de 1 de lo que se consumió A y lo que se consumió B. Entonces D va a ser A sub 0 menos el A final, más el B sub 0 menos el B final, que va a ser el número de acá, que nos indica que es 19.57. El problema se pone más interesante cuando preguntamos, y eso no hacia el libro, ¿no es cierto? Pero cuando preguntamos en cuánto tiempo llegamos a este grado de acá, porque es una cinética, pero eso implica que el tiempo tiene que pasar. Y aquí es donde empezamos a jugar con las ecuaciones, ¿no? Y hay que darse cuenta de que si bien esta cinética, el hecho que haya D hace que D está desapareciendo porque es consumido por A y por B, eso hace que la cinética, la variación de A no es función de D directamente, no puedo poner una evidencia en función de B, D, puesto que D está siendo compartida entre ambas ecuaciones, ¿no? Ambas reacciones. Entonces, si yo pongo algo como, por ejemplo, decir que la variación de A sobre T es 21 por A por D, y debo decir que es D sub 0 menos A sub 0 más A menos B sub 0 más B, es verdad que al final B va a ser 5 veces A sobre 45 a la séptima, que es lo que habíamos calculado, pero es solamente al final, y el camino que sigue B para llegar a este estado aquí no va a ser que esta proporción se mantenga siempre, no se mantiene siempre esta proporción de acá, porque si no ya estaría en esa proporción de hecho, ¿cierto? Entonces, es que planteamientos de este tipo en el cual yo puedo poner de A en función solamente de A no son correctos, además de que esto no es muy fácil directamente no lo voy a tratar de resolver a mano porque no tiene solución así manual.